Doctora Mara Serrano Acuña, coordinadora del área de tecnología aplicada al diseño en el Colegio de Diseño Gráfico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Cuerpo Académico de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico y Vinculación Social de la Red Internacional de Investigación en Ciencias Sociales Interdisciplinares. Acreedora del reconocimiento del perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en 2017, por el proyecto Diseño del Ambiente de Aprendizaje Transmedia. Doctora en Educación con honores por la UAT con proyecto PNPC de CONACYT. Asesora de proyectos a nivel posgrado en UAP y Centros de Estudios GESAL para el diseño. Con formación en estudios como Crampon Prest en San Francisco, California. Ha impartido talleres a nivel preescolar y superior sobre creatividad en Filadelfia, Estados Unidos y Buenos Aires, Argentina. El Festival de Diseño le da la bienvenida a la doctora Mara Serrano Acuña. El día de hoy les voy a platicar sobre una experiencia en la que se han interesado sobre mi trabajo y que tiene que ver con esta temática de la perspectiva de género. Para el día de hoy, en esta conferencia, yo voy a abordar 3 ejes que tienen que ver primero con el contexto de la experiencia que les voy a platicar, del trabajo sobre el tema que hice de la imagen en relación a la perspectiva de género y pues bueno, que son como datos muy específicos de donde yo trabajo y que pensé que sería interesante que los fueran conociendo, sobre todo para comprender que el interés que surge por estudiar este tipo de temas que son de carácter social, pues desde nuestra postura como diseñadores, van surgiendo justamente, ¿no?, en el día a día. Por otro lado, también les voy a comentar algunos aspectos teóricos, definiciones que nos van ayudando a comprender el fenómeno, cómo se ha estudiado desde diversas perspectivas, ¿no?, y a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Y pues también en particular voy a retomar lo que son ciertas posturas filosóficas de reflexión sobre la interpretación y creación de las imágenes, ¿no? Y es ahí donde van surgiendo, van emergiendo estas reflexiones que voy a compartir. También aquellos aspectos que considero que son esenciales para poder tomar decisiones en los proyectos de creación de imágenes que nosotros como diseñadores vamos realizando, ¿no? Y que también tenemos que tener en consideración porque además pues somos ciudadanos y este trabajo de diseño que realizamos pues siempre va a impactar y va a contribuir pues en la mejora de nuestra sociedad, ¿no? Que es así como quisiéramos verlo. Entonces les voy a contar un poquito de cómo surge este estudio. Como saben, pues he tenido la oportunidad de ser profesora dentro de la UAP ya por varios años y trabajo en el Colegio de Diseño, concretamente trabajando con estudiantes en una asignatura que se llama Temas Selectos. Y esto lo cuento para que veamos cómo esta parte pues emerge en este día a día, ¿no?, de nuestro trabajo como docentes, como investigadores. Entonces, yo estaba por primera vez dando esta asignatura, pues que es de un carácter teórico, que a veces pues se reportaba como que ciertos problemas de atención, que los estudiantes nos interesaban mucho o que ellos sentían que no aprovechaban esa asignatura. Y entonces, en función de tratar como de enfocar su trabajo, lo que empecé a hacer es también preocuparme por aquellos aspectos que nos mencionaba el modelo universitario, ¿no?, que en ese momento nos pedía desarrollar diferentes tipos de habilidades que tienen que ver también con la expresión
escrita. Me dicen que no se ve la diapositiva. A ver, la voy a cerrar y voy a volver a compartir. Permítanme tantito para resolver ese. No sé si ahí ya se está visualizando. Sí la estamos visualizando, pero no vemos que cambie. Ah, no cambia. ¿Qué haremos? La voy a presentar directo del PowerPoint sin poner la vista global. No sé si ahí se ve. Sí. Sí se ve, aunque sea la dejamos así para que puedan ir viendo los cambios, porque en la pantalla completa parece que se traba, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, ¿no? Yo quería, pues, trabajar con mis estudiantes, también no solo la parte de temas selectos, que es una asignatura que les permite desarrollarse para prepararse justamente para elegir temas de investigación, prepararse para lo que es el camino de la investigación en el desarrollo de la tesis, sino que además pues necesitaba trabajar con ellos aspectos que desarrollaran las cuestiones de expresión oral y escrita. Entonces a mí, pues en este sentido, como muchos profesores, ¿no? Vemos que esta preocupación por mejorar la perspectiva de formación de nuestros estudiantes para que vaya siendo algo integral, pues no es solo algo que me pasara a mí, ¿no? Sino que es algo que se vive a nivel nacional, a nivel internacional, en donde las universidades, los profesores, pues vamos haciendo los esfuerzos pues más grandes o más amplios cada vez para que se vaya comprendiendo por qué es importante entender nuestra disciplina pues desde una perspectiva totalmente amplia, ¿no? Y en ese caso ir perfeccionando todos estos talentos o estas actitudes que vamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo empecé por plantear a los estudiantes un ejercicio sobre ilustración, analizamos el trabajo de distintos diseñadores cuyo tema principal era el cuerpo humano, ¿no? Entonces, a través de este tema tuve la oportunidad de empezar a generar fichas de lectura, lecturas en clase, revisión de ejemplos de diseñadores que han trabajado con el cuerpo. Por ejemplo, recuerdo que para ellos fue muy impactante o muy interesante la obra de H. Giger, ¿no? Y entonces, a raíz de esta temática, nosotros integramos las preocupaciones del modelo universitario, que era esta parte de desarrollar habilidades para la expresión oral, escrita, hacer debates, hacer fichas, lecturas, y también el prepararlos como para un ensayo de diseño acerca del cuerpo humano. Entonces, dentro de toda esta labor, también me empiezo a preocupar por compartir el trabajo con otros estudiantes que a lo mejor ya eran diseñadores, que estaban teniendo mucho éxito en presentaciones de carteles, de ilustraciones, y también con profesores de otras áreas de la universidad, o sea, que no necesariamente fueran diseñadores gráficos. Entonces, empezamos a integrar un taller con estas características, y cuando ellos van ejecutando su ejercicio, pues lo que hacemos es finalmente delegarles la lectura de un libro que a ellos les gustara. Les digo, bueno, ustedes van a elegir un libro y que ustedes de ese personaje lo que van a hacer es realizar una interpretación, ¿no? Lo van a dibujar, lo van a ilustrar para poder representar sus características psicológicas más interesantes de ese personaje, una vez que ya habíamos platicado, que ya habíamos abundado en torno a todo el tema del cuerpo. Entonces, obviamente, como en todos los casos, ¿no? Los estudiantes empezaron a compartir sus experiencias, su trabajo. Les pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? De lo que se hizo. Por supuesto, veíamos variaciones en el trazo, los aspectos que van definiendo el estilo de cada uno de ellos como diseñadores, el manejo de la técnica. Yo veía que se preocupaban mucho por tratar pues de cuidar la aplicación adecuada, en este caso que fuera la acuarela, el collage, ¿no? El collage digital, que también para muchos de ellos es muy interesante.
y se preocupaban mucho por los aspectos como de forma y los aspectos técnicos, ¿no? Entonces continúo revisando trabajos, por supuesto ellos cumplen con lo que se les pide, porque hasta ese momento yo solo pedí, bueno, lean el libro, ilustren el personaje que más les llame la atención y me entregan una postal, un cartel, exponemos nuestro trabajo. Pero después de haber hecho esa actividad y ellos van presentando el trabajo y yo me voy fijando en lo que vamos recopilando y lo empiezo a documentar ya como para mi archivo de portafolio docente, pues empiezo a notar que hay ciertas imágenes que se van pareciendo, ¿no? Entonces empiezo a ver, bueno, hay una mujer, está de perfil, los colores son similares, incluso ¿no? Que me recuerda mucho el primero que les mostré, donde también se hace el énfasis hacia los ojos. Y entonces me empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué se repite? O sea, ¿por qué se repite este tipo de representación, ¿no? Porque hay una recurrencia en las imágenes. Y esta pregunta se va enfatizando más cuando empiezo a encontrar trabajos como estos, que son de diferentes personas y que hay una repetición otra vez de ciertos elementos de la composición, ¿no? Del trazo, del estilo también, que es bastante similar. Entonces, ahí empieza esta parte de reflexionar sobre los estereotipos, sobre el cuerpo, cómo lo estamos conceptualizando y sobre todo cuál es la importancia de comprender por qué lo estamos ilustrando así y además ver cuál sería el impacto, ¿no? A futuro o a nivel social de este tipo de representaciones. Entonces, lo que hago es en esta idea de empezar a crear vínculos y lazos con compañeros de la misma facultad, con colegas de otras áreas, comentamos este caso con una colega que es socióloga y que también ella enfatiza esa pregunta. Dice, bueno, yo también veo que hay una repetición de elementos y que además esos cuerpos pues se encuentran de alguna manera estereotipados, ¿no? Porque están repetidos y entran dentro de estas categorías que a lo mejor pues son demasiado populares, pero que tendríamos que cuestionarnos cuál es el estilo o cuál es el trasfondo conceptual de representarlos de esta manera. Entonces, en este sentido, retomando lo importante que es la imagen, pues es cuando regreso a revisar distintos autores. Hay dos que han sido muy importantes para mí, que me ha apoyado mucho de su trabajo, pues para lo que yo escribo, para lo que yo me dedico a estudiar. Y uno es precisamente Koeslin, que es un psicólogo que se ha dedicado a trabajar todo lo que es percepción de la imagen. Y por otro lado, Mauricio Vita, quien también hace una revisión pues muy interesante en su libro sobre el sistema de las imágenes acerca pues de la importancia de la imagen a nivel social, ¿no? De por qué es tan importante. Y ellos dos, sobre todo, enfatizan el carácter que tiene la imagen para hacernos aprender, para hacernos comprender también el mundo en el que vivimos, ¿no? Y como les pongo aquí, pues sabemos esta importancia de la imagen porque además tiene esta facultad de poder ser comprendida a través de dos canales. El primero, pues como palabras, ¿no? Porque podemos ver un texto y a la vez ese texto se puede leer. Y por otro lado, tal cual como imagen, la ilustración, la fotografía, que nos va definiendo pues también conceptos, ¿no? Sensaciones, etcétera. Entonces, al tener en mente que así de importante es la imagen, pues también es importante comprender cuál es el impacto, sobre todo porque pues la esencia del fenómeno de la imagen ya a estas alturas, pues sabemos que tiene un impacto muy alto en diversos factores a nivel social, ¿no? Desde los aspectos psicológicos, económicos, de consumo, nuestro diseño, el diseño que hacemos todos nosotros, influye ya altamente en aspectos políticos, de educación, como hablaban también hace ratito, ¿no? Sobre medio ambiente. Entonces, creo que es muy importante
cuestionar las representaciones de un cuerpo estereotipado porque tenemos que saber cuál va a ser la influencia de presentarlo así en un momento dado. Siguiendo con un poquito de teoría, pues también es importante definir cómo es que estas imágenes van influyendo en el contexto en el que nos desenvolvemos y en particular cómo definen a las mujeres y a los hombres, ¿no? Porque en este contexto se insertan, por supuesto está definido el espacio y dentro del espacio vamos a insertar objetos gráficos que finalmente somos hombres y mujeres que vamos interactuando con esos objetos gráficos, ¿no? Y como les ponía aquí, esa interacción va impactando, cuando lo analizamos desde la postura de la perspectiva de género, nos damos cuenta que esa interacción con los objetos gráficos pues va impactando la manera en la que nosotros vamos definiendo también nuestra identidad y nuestra subjetividad, ¿no? Valga la redundancia, como hombres y mujeres, porque así es como nos conformamos. Entonces, definitivamente hay un impacto de estas imágenes en la manera en la que nos conceptualizamos como o mujeres, como hombres, o como dentro de lo femenino y dentro de lo masculino, ¿de acuerdo? También ahí retomo el trabajo de un crítico que es Hal Foster, que tiene unos escritos muy interesantes acerca de la imagen en su sentido funcional o utilitario. ¿Y por qué se vuelve importante Hal Foster para mi trabajo o para estas reflexiones que tenemos en torno a las representaciones que hacemos del cuerpo? Pues bueno, porque él también hace énfasis, ¿no?, en hacernos ver que a través de las imágenes que insertamos en el espacio vamos transformando nuestro espacio. Y al transformar el espacio también transformamos las relaciones, los significados, las motivaciones, nuestras actuaciones, o sea, todo se ve impactado por estos elementos con los que interactuamos a través del espacio, ¿no? Entonces, descubrir su libro para mí fue muy importante en torno a la temática que yo quería trabajar sobre perspectiva de género, porque hace una revisión muy detallada, que también vamos a ver en un ratito algunas partes, acerca de cuestionarnos, ¿no?, como diseñadores, hasta qué punto estamos llegando a crear imágenes que son realmente funcionales o imágenes que en algún momento dado solo están cumpliendo un papel como ornamentos dentro de este espacio, ¿no? Y el hablar de reflexión implica justo darnos cuenta, si preguntarnos, cuestionarnos, analizar hasta qué punto queremos esos objetos como ornamentos, ¿no? Hasta qué punto los necesitamos y si realmente son importantes para nuestras comunidades o para nuestra sociedad. Entonces de ahí se desprende este razonamiento que hacemos, ¿no? En entender que hay una reflexión. O sea, todos los elementos que encontramos en el espacio, como indica Hal Foster, influyen en nuestro imaginario, ¿no? En lo que hacemos, en lo que deseamos. Y lo que encontramos al analizar varias propuestas de imagen bajo la perspectiva de Foster, o sea, con esta crítica entre lo utilitario y lo funcional, es que respecto a la perspectiva de género, en muchos casos, las imágenes que vemos de campañas, de instituciones, de organizaciones que tratan de masculino, recaen más en una presentación ornamental que en una presentación funcional. Por supuesto, no es para todos, pero sí hay muchos que lo van repitiendo, o sea, lo van convirtiendo en estereotipo, ¿no? Justamente estereotipo significa repetir, una repetición como sin reflexión. Entonces, de ahí emerge el hecho de entender que pues, es parte de la responsabilidad y ética de los diseñadores el tomar conciencia de que a veces el trabajar imágenes que son únicamente ornamentales o que van recayendo en los estereotipos, pues pueden caer
en que nosotros colaboremos en sostener este orden de desigualdad, ¿no? A nivel social. Y eso ahora justo lo voy a explicar. Y es ahí donde voy a empezar a retomar algunas posturas de filósofos para entender por qué hay esta responsabilidad en la creación de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, sabemos la gran importancia ya que tiene el lenguaje visual, porque sabemos que el ser humano pues recibe una gran cantidad de información a través de nuestra vista y entendemos que la representación es un signo, ¿no? Que como imagen va a tener la capacidad de imitar a cualquier otro ente de nuestra realidad. Y esto, desde Platón, lo denominan la capacidad mimética, es decir, esa capacidad de imitar algún ente, ¿no? Por ente me estoy refiriendo persona, fenómeno, objeto, animal, vegetal, cualquier ente que conforme la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos y pues vivimos. Entonces, sabemos la importancia que hay en producir imágenes, ¿no? Entonces, también es importante entender qué implica interpretarlas, porque a veces las producimos, son muy bonitas o no prestamos tanta atención por los tiempos que hay que entregar, etcétera, ¿no? Muchas cosas que sabemos que corresponden a veces al ámbito de la gestión de los proyectos que realizamos como diseñadores. Pero también hay que ver del otro lado, una vez que ya lancé esa imagen, cuál es el impacto que está generando, cómo la están interpretando, ¿no? Entonces, ahí partimos, si ya sabemos que la imagen tiene una cualidad mimética, o sea, de imitación, pues entonces también vamos a tratar de entender cuáles son las cualidades que tiene esta imagen al ser recibida por nuestros espectadores, por nuestros receptores, ¿no? Yo hice una revisión de un autor que también ha sido muy importante para poder comprender esta parte, y es Carlos Masmela. Y también me apoyé un poquito de la lectura de Satou sobre la historia del diseño gráfico, ¿no? Entonces, en este análisis voy a retomar principalmente algunos conceptos que maneja Platón y que maneja Kant para poder entender cómo producimos y cómo interpretamos estas imágenes. Entonces, los autores, desde esta perspectiva como más filosófica, nos dicen que, bueno, la imagen va a representar tanto los aspectos concretos como aquellos que son abstractos. Y en ese sentido, pues yo les ponía, ¿no? Imágenes muy concretas, como una especie de pez en particular, una mujer, y en este caso aspectos que son a lo mejor más abstractos porque provienen del imaginario, ¿no? Como el concepto de sirena. Entonces ahí dice, la imagen en cierta medida es tanto la acción como el efecto de representar, traer algo, ¿no? A nuestra conversación. No puedo traer un pez, una ballena como tal, pero puedo traer la imagen de ese pez para poderme referir, o sea, para poderlo sustituir. Entonces la imagen está cumpliendo ese papel de representación en esos dos sentidos, en cuestiones tanto concretas como abstractas. Entonces, a partir de eso, Kant nos dice, bueno, esas representaciones que haces, tanto de lo concreto como de lo abstracto, pueden ser a su vez de dos maneras. Pueden ser representaciones esquemáticas, es decir, aquellas que son apegadas a la realidad y al concepto que uno se forma inmediatamente después de tener la experiencia sensible, ¿no? O sea, guardar las características lo más fieles posibles a la persona que me acaban de presentar, o sea, saber de qué color es su cabello, sus ojos, el tipo de nariz, de piel, etcétera, que tiene, o el objeto, cuando me ponen una manzana y saber de qué color, de qué tamaño era esa manzana, esa es cuando nos formamos ese concepto inmediato, a eso se refiere Kant, ¿no? A lo que más puedo almacenar cuando conozco algo por primera vez, ¿no? Y por eso se apega lo más posible a la realidad y a nuestra experiencia en nuestros sentidos primarios, ¿no? Entonces ahí les ponía, en ese caso, la imagen de este pez, ¿no? Donde está lo más apegado a la realidad posible. Por eso es una imagen realista, lo más representativa posible. En este caso es una fotografía.
Y hay otra forma, por supuesto, todavía hay otra forma de entender las imágenes, y esa es la manera simbólica. Entonces, también yo puedo representar imágenes de forma simbólica, es decir, de manera indirecta o análoga, similares a lo que yo experimenté a través de mis sentidos, similares a lo que es mi primera experiencia con el objeto o con la persona, pero que además ya llevan una transformación a partir de mi configuración mental, ¿no? De lo que yo entiendo o de lo que yo puedo dar a entender. Entonces ahí les ponía esta representación, ¿no? Donde a través de un lápiz, por la herramienta, pues ya no puedo dibujar a lo mejor la montaña como tal, y cómo se va derivando hacia un signo mucho más abstracto, mucho más simbólico, y todos nos ponemos de acuerdo para entender lo que significa este símbolo, ¿no? Entonces, son las dos maneras de representar. Y por otro lado, además, Platón nos dice que existen dos formas de producir la imagen también. La primera, que es la que él denomina la técnica icónica o mimética, en la cual vamos a tener pues una representación que guarda mayor semejanza entre las proporciones reales del objeto y la representación que se hace de él, tal cual lo que podría ser una representación también realista. Entonces volvemos, ¿no?, a nuestra imagen, que es fotográfica. Ahora, es interesante la postura que hace Platón como filósofo, porque para él considera que la representación icónica, la representación realista, es muy simétrica, y entonces para él esa simetría es la belleza verdadera, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que para Platón el tener una imagen realista implicaba la belleza en sí misma, ¿no? Porque es el objeto como tal. Entonces, a partir de ahí, tendríamos otra manera de producción de imágenes que el mismo filósofo denomina la técnica fantasmal. El filósofo reconoce que existe esta otra forma de producción, pero la denomina técnica fantasmal o fantasma, porque es aquella que se aleja de un modelo real. Es una imitación que no se ajusta a las proporciones reales del objeto, de la persona, del animal, etcétera, del ente que queremos representar. Entonces, como ya hay una intervención, para él eso no implica belleza, ¿no? Es simplemente un fantasma de algo que en algún momento yo vi, que en algún momento yo interactué, pero que definitivamente no estoy guardando sus proporciones reales, y para él eso implicaría una mentira, ¿no? Entonces, es lo que nos dice, el fantasma no podría garantizar una representación verdadera de las cosas, sino una sola imagen que es engañosa. Entonces, para Platón entendemos que aquellas representaciones fantasmales pues son mentiras, son falsas, no pueden tener tanta belleza. Entonces, ¿para qué nos sirve, no? La reflexión que yo hago en función de estos planteamientos y centrándolo, enfocándolo al tema de la perspectiva de género, es pensar en este umbral de representación de la imagen, ¿no? Donde si nosotros aplicamos más en nuestra producción una producción mayormente acercada a la realidad, entonces vamos a estar produciendo una imagen esquemática e icónica, es decir, mimética. Más hacia una representación imaginaria o fantástica, lo que los filósofos que acabamos de revisar pues denominarían una técnica simbólica o fantasmal, ¿no? Entonces, a partir de este umbral en el que podemos mover o ubicar las diferentes representaciones que existen cuando se trata de lo que es el tema de perspectiva de género, pues vamos viendo que a veces al tratar cuerpos humanos, ¿no? O las feminidades o las masculinidades, caemos
en llevar estas representaciones hacia el umbral de lo simbólico, de lo imaginario, de lo fantástico. Y hemos encontrado, ¿no?, que muchas veces estas representaciones son similares, caen en estereotipos, se empiezan a repetir. Y esto, en cierta manera, lo tenemos que pensar, porque pues los seres humanos no somos todos iguales, ¿no? Los seres humanos tenemos esta identidad, esta subjetividad, contextos totalmente distintos, y eso va impactando en que nuestro cuerpo, nuestra manera de vestir, de hablar, de peinarnos, todo sea distinto y único. Entonces, en este sentido, pues desde mi punto de vista, ¿no?, y lo que platicábamos con otras colegas que han participado también en el estudio, es que en ese sentido es en torno a la perspectiva de género, pues vamos a buscar la belleza como lo mencionaba Platón, o sea, esa belleza que va más acercada hacia la realidad, hacia una técnica esquemática o icónica. Entonces ahí, ¿no? Como diseñadores, ¿en qué momento esa imagen, ornamento o fantasma se vuelve nuestra responsabilidad? ¿O cuándo hay que pensarla más de una vez al producirla? Pues cuando nosotros empezamos a repetirla, a repetir cierto esquema, cierto estilo, ciertos elementos, ¿no? Y que no nos vamos cuestionando por qué estamos haciendo esta producción y esta repetición de elementos. Entonces, es cierto que no siempre podemos producir a partir de fotografías o a partir de ilustraciones hiperrealistas, ¿no? Seguramente no para todos nuestros proyectos pues tiene cabida el insertar este tipo de imágenes. Pero sí es verdad que si vamos a tratar de diseñar bajo el enfoque de perspectiva de género, o sea, sabiendo que no todos somos iguales, que no todos nos estamos encasillados en un solo contexto o en un solo tipo de identidad o en un solo tipo de subjetividad, entonces debemos tomar en cuenta que estas representaciones repetitivas pues justamente irían forjando estereotipos, ¿no? Porque no es para nada cierto que pues las mujeres siempre estamos muy bien peinadas o que todas usamos falda o que todas nuestro color favorito es el rosa. Entonces es ahí cuando se va convirtiendo en un problema esta parte de los estereotipos en el trabajo que hacemos los diseñadores, ¿no? Y en ese sentido es cuando retomo la postura de Hal Foster, que en este libro, que se llama Diseño y Delito, en un artículo muy interesante, él nos hace la reflexión acerca del producto de diseño como envoltorio. O sea, él hace una crítica muy directa a las representaciones de la mujer en la época del Art Nouveau, que si bien es cierto que estas imágenes en algún momento las consideramos bellas, ¿no? Pues por lo que significaron como vanguardia en su época, por el estilo, yo las sigo viendo bonitas, él cuestiona que llega un momento en el que estas imágenes se van volviendo ornamentales. O sea, las vamos analizando, lo que él dice es que te pones a analizar todas las representaciones que se produjeron sobre el Art Nouveau, ¿no? Y empiezas a ver aspectos que son repetitivos y repetitivos, ¿no? Hay ciertos trazos, la forma del cabello, la manera en la que se presenta el cabello, los rostros, se van volviendo ornamentales. Es tan repetitivo que se vuelve ornamental, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que él dice, pues vamos viendo que todos sus rostros, sus gestos se parecen, y esto es justamente lo que nos va acercando a esa representación fantasmal. O sea, estas mujeres no podríamos, como de primera instancia, saber su identidad, ¿no? ¿Qué hay dentro de la subjetividad que cada una de ellas experimenta? Porque se van volviendo una repetición, o sea, un estereotipo. Y lo que interesa y que tiene que ver con el trabajo que yo hice con otras compañeras es justamente este aspecto, el entender cómo esas imágenes, si se dan cuenta, ¿no? Estas son recopilaciones que pues yo hice hace unos días para poder presentar la ponencia, y se sigue repitiendo. O sea, tenemos un mismo color, tenemos un mismo estilo, los rostros, se dan cuenta, ahí están como los perfiles, pero sobre todo los rostros están vacíos, que era algo en lo que hacía mucho énfasis, ¿no? Mi compañera de sociología.
y que yo relacionaba justo con este concepto que menciona Platón del fantasma. O sea, es alguien que está ahí, pero al mismo tiempo no está, porque no podemos ver ni siquiera su expresión facial, no sabemos si está triste, si está contenta, y es lo mismo que critica Foster, ¿no? Se ven bonitos como ornamentos, ¿no? Probablemente para presentarlos están bien, seguramente nos gustarán o no, pero la reflexión la reflexión que hacemos es sobre saber, bueno, ¿y quiénes son estas mujeres, ¿no? ¿En qué sentido se está representando a la feminidad? Entonces, esta representación fantasmal de la mujer sigue siendo cotidiana, que a tal nivel, ¿no?, que la podemos considerar como un estereotipo. En muchos casos tal vez pueda ser porque no hay dinero, porque no hay tiempo, porque el diseñador tuvo que, pues, bajar una imagen de stock, etcétera, pero aún así nos volvemos a cuestionar por qué siguen siendo repetitivas estas imágenes, sobre todo en instituciones en las que tenemos que hablar o en las que tenemos una postura a favor de la perspectiva de género, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, en lugares como las universidades, las secretarías que velan por los derechos de las mujeres, en fin, todas estas organizaciones que son tan importantes para lo femenino y para lo masculino en la comunidad, y que van repitiendo esta fórmula sobre cómo comunicar visualmente, ¿no?, el concepto de hombre o el concepto de mujer. Entonces, este tipo de técnicas se aplican a diversos objetos de diseño y lo que pensamos, ¿no?, nosotros que estamos pues investigando este tema es que es importante mantener el enfoque social, ¿no?, desde la formación que hacemos a los diseñadores. Por supuesto que el ver estas imágenes es una llamada de atención para estos temas o estos aspectos que a nivel social y cultural todavía debemos cuidar. Entonces hay que ir teniendo conciencia, prepararnos, preguntar, trabajar, oía que también lo decía hace rato María, ¿no?, trabajar con otras personas distintas a nosotros, otros perfiles que van enriqueciendo nuestra perspectiva de trabajo. En mi caso, lo mejor ha sido trabajar con personas del área de ciencias sociales, de humanidades, antropólogos, sociólogos, psicólogos, especialistas en educación, ¿no?, que nos van permitiendo cuestionarnos cómo hago mi trabajo como diseñador, o sea, que va más allá de la técnica, ¿no? Cómo puedo forjar un concepto que además de lograr una buena representación, pues me permita también descubrir en este trabajo creativo, desde nuestra disciplina, el promover estas relaciones equitativas entre hombres y mujeres, evidenciar los pros y los contras pues que tenemos al publicar imágenes, ¿no?, para estar cada vez más conscientes de contribuir, sobre todo en nuestro país, a que estas condiciones socioemocionales, tanto de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, pues vayan mejorando, ¿no? Y cómo es que nuestras representaciones y las representaciones a las que recurrimos en nuestro trabajo, pues van impactando en este sentido. El saber que estos hombres, que estas mujeres tienen una identidad propia, que no son fantasmas, que no somos imitaciones, ¿no? Y aquí les ponía algunos otros ejemplos de campañas o de ilustraciones, de trabajos que se han hecho en torno a estas temáticas de la perspectiva de género, donde podemos ver a la gente que está ahí, ¿no? Sabemos que esta persona es especial, tiene una historia, tiene un nombre, y pues en ese sentido creo que iría la recomendación para quienes vamos a trabajar estos temas y para pues cualquier proyecto, ¿no?,